No lo saco. De no dormir y de organizarme. Realmente yo creo que la organización es, como lo del chiste, la organización es una virtud y totalmente necesario. No, ¿No? yo quería ser futbolista, luego músico y bombero, médico, superhéroe, pero lo de escritor fue una cosa más tardía. Siempre he leído mucho, eso sí, pero ser escritor quizá es una cosa mucho más tardía. Quizá darme cuenta que a lo mejor lo que más o menos me desenvolvía con la escritura, cosa que a lo mejor no hacía con la música. Yo quería ser músico y me di cuenta que no podía, o sea, no tenía técnica para ser buen pianista. Pero con el tiempo me di cuenta que a lo mejor la técnica de la escritura, que era el lenguaje, más o menos sí que medio la manejaba. Me gustaba leer y cada vez más me sentía más cómodo con la escritura. Entonces, más que una necesidad, yo creo que fue un camino que llegó solo. Por casualidad. No, iba en el autobús y llevaban como tres cosas el día que me matriculé. Llevaba magisterio musical, historia e historia del arte. Tiré así hacia arriba y cayó arte y me matriculé. O sea que, pura casualidad. Mucho. Bueno, yo creo que de los muertos, Marcel Duchamp y Bob Flanagan, también muerto. Y de los vivos, Javier Pérez, que es el que aparece en la portada, Santiago Sierra, también me interesa mucho, que es un poco de lo que va este libro al final. Sí, tres o cuatro, pero hay mucho, habría muchísimo. Yo había intentado desde hace como 5 o 6 años escribir una novela. Antes había escrito cuentos, microrelatos, algo de poesía, pero la novela es una cosa mucho más seria de ponerse a trabajar, planificar y mucha paciencia, y siempre había frustrado 5 o 6 novelas. Tengo como 5 o 6 a medio que no había llevado a ningún sitio, porque eran novelas donde me ponía a investigar sobre ciertos temas, a documentarme y no llegaba a ningún lado. Y en un día me di cuenta de que quizás lo que tenía que escribir es sobre lo que sabía, que era el mundo del arte, y sobre ciertas cosas que había vivido, sobre mis propias experiencias. Entonces, cuando llegué a esa conclusión, empecé a escribir Intento de escapada, que se llamaba de otra manera, solo se llamó así después, y la acabé en 1 año y medio, justo en el momento en el que me di cuenta que es lo que tenía que hacer. Pues el libro se llamaba Iconostasis, en principio, pero un autor desconocido y un título raro vendía poco. Entonces vimos la necesidad de cambiarlo, y como la obra que hace el artista protagonista del libro se llama Intento de escapada, y como lo que hace uno de los personajes es intentar escapar, y como lo que hago yo en cierto modo también, como escritor de ensayo que me voy a la narrativa, es también intentar escapar, pues yo creo que más o menos se justifica que todo sea un intento de escapada. Pues un intento de escapar. Es un intento de decir con la novela y con la narrativa cosas que a lo mejor no puedo decir exactamente igual como crítico de arte. Utilizar la narrativa y la forma de la novela para describir el mundo del arte contemporáneo y ciertas cosas que quizá no están tan claras cuando uno escribe un ensayo, cuando uno escribe un artículo. Hay algo de mi juventud, aunque yo estudié Historia del Arte, no Bellas Artes. Hay algo, un poco de mi experiencia, hay mucho de muchos alumnos que he tenido que sí que también he vampirizado, de pues lo que he visto. Entonces hay experiencia de cómo yo estudié y de cómo he visto a mis alumnos estudiar. Es una mezcla entre yo como alumno y mi visión de mis alumnos.
Pues Jacobo Montes es el artista que va a una ciudad de provincia, que puede ser Murcia, pero no vale cualquier ciudad periférica, a hacer una obra de arte. Y es un artista muy importante, que viene a ser una especie de paradigma de lo que es el artista contemporáneo político y comprometido. Es un artista que no existe, aunque algunas de sus obras las haya hecho otro artista. Hace una obra que pertenece a otro artista y una serie de obras que podría haber hecho un artista en concreto, pero él no es nadie, ¿no? Y al mismo tiempo es casi todo, ¿no? Se comporta como muchos artistas con los que he tenido contacto. Es una especie de síntesis del modelo de artista contemporáneo. Pues Montes va a la ciudad a hacer una obra y Marcos es un estudiante que ve en una clase de su profesora de arte, ve la obra de Montes, se queda flaseado, se queda impactado por la obra y a partir de ese momento tiene la suerte de colaborar con Montes como asistente en la preparación de la obra. Muchas. Y muchas de ellas, tanto en el primer capítulo como en el segundo capítulo, donde también se habla de una obra que suelo poner en clase, que en ese caso digo que la hace Montes, que será de un perro que muere de hambre porque nadie lo suelta, pero que digo en la novela que la hace Montes, realmente son las cosas que he escuchado a la gente en clase, ¿no? Esto es una paja mental, este hombre es un sinvergüenza, está loco, la gente que se indigna mucho y la respuesta que pues algunos de los estudiantes de vez en cuando han dado, ¿no? Que quizá es el contexto, quizá es que nos ha pillado, que es inesperado, que nos ha pillado casi con el pie cambiado. Entonces, son muchas cosas que he escuchado, pero vamos, no he vampirizado del todo. Es una mezcla, como todo, es una mezcla entre realidad y ficción. Hay cosas que son de la experiencia, de la experiencia de los alumnos en clase, y cosas que son mías. Realmente no quiero mostrar un mensaje como si esto fuese un panfleto. Es una novela y esto creo que es lo primero que habría que aclarar, ¿no? Una novela que es ficción, aunque tenga algo de realidad, y hay un mensaje que quiere mostrar el que lo escribe, Marcos, que es quien escribe y el protagonista, que a lo mejor no coincide exactamente con el mensaje o con mi posición. Y esto es importante dejarlo claro. Marcos se fascina con el arte y luego se vuelve escéptico, y yo a lo mejor no tengo ese punto de vista. Entonces, el mensaje último es que el arte es una cosa compleja, que no es tan fácil, que detrás de una obra hay mucha cosa, ¿no? Y de hecho el libro al final es lo que está detrás de una obra que es ficticia, pero no creo que se pueda transmitir un mensaje, ¿no? Quizá es una reflexión sobre una cuestión, sobre los límites éticos del arte, pero no quiero transmitir un mensaje como diciendo esto es lo que hay que hacer o esto es lo bueno, sino es simplemente una reflexión con la forma de una novela y ya está. Pues alegría, mucha. La verdad que fue uno de los momentos más alegres de mi vida, creo. Ese y ese. No, entre los más alegres de mi vida, porque había tardado, bueno, tardé 1 año y medio, con las correcciones 2 años en escribirla, pero eso no fue lo realmente duro. Lo duro fue pues empezar a enviarla a editoriales, que rechazaran la novela, que ningunearan la novela, que no respondiesen, y ya tenía pensado pues nada, guardarla en el cajón. Y cuando digo, bueno, de lo último que hago, lo de enviarlo al premio Herralde, que es uno de los premios que a mí me parecen esenciales de la literatura contemporánea, sobre todo porque se publica en Anagrama, que era la editorial con la que yo había soñado desde el principio, pero que estaba al nivel de sueños de estos de pues, acostarse con Mónica Bellucci, que te llame Vicente del Bosque y publicar en Anagrama, ¿no? Pues ese tipo de sueños que son, dice uno, imposibles, ¿no? Entonces fue como un sueño cumplido. Cuando me enteré fue como una alegría inmensa.
No, la verdad es que no tengo manía. Bueno, quizá la única es el intento de que cuando estoy escribiendo en la pantalla no tenga ningún tipo de molestia visual, ¿no? Pongo la pantalla en blanco, tiene que ser pantalla completa, tiene que estar justo la hoja en el centro, no tiene que estar, bueno, sí tengo manías, la verdad, no tiene que haber nada de esto que lo subrayo por debajo en rojo, solo blanco y negro, y en el centro, y con la letra, con un tipo de letra concreta, que es Adobe Capslone Pro, si no, no me sale el texto, sí es un manera, de verdad. Sí, bueno, pero como cualquier trabajo, pero es un sacrificio que casi placentero. De hecho, a mí es lo que más me gusta hacer. El problema es que no tengo tiempo para hacerlo. Si por mí fuera estaría todo el día escribiendo, pero no puedo. Sí que es cierto que pues tienes que sacrificar, salir, fines de semana, porque esto lo he escrito en noches, sábados, domingos, fiestas de guardar, vacaciones, porque al final la escritura para mí es un hobby que tengo que hacer en mi tiempo libre, con lo cual mi tiempo libre deja de ser libre y se convierte en tiempo de escritura. Pues también hay muchos, casi más escritores que libros. Hay escritores de los que me gustan casi todos sus libros y no podría señalar ninguno en concreto. Por ejemplo, Enrique Vilamata, yo creo que es el escritor que más, que más sigo y que más me gusta. Paul Auster también bastante, del que me gusta sobre todo el libro de las ilusiones, pero también otros muchos. Thomas Bernhard, Don DeLillo, Philip Roth, españoles jóvenes como Ricardo Menéndez Salmón, muchos, la verdad que muchos. Casi más que escritor soy lector y no paro de leer y por lo general me suelen gustar las cosas que leo, o sea que mucha cosa. Todo tiene que ver con cuál es el papel que tienen las imágenes en el espectador y cómo ciertas imágenes, como hemos visto tanto, ya no nos emocionan o ya no nos causan sorpresa. Al final tiene que ver con cuál es el papel de la imagen en el mundo contemporáneo. Entonces, pues sí, la cultura visual sí que es importante, claro. Sí, eso siempre. De hecho, estoy empezando, lo tengo, había que empezarlo antes de que se publicase no fuese a ser que este me inhabilitase, entonces sí, eso siempre hay que tener algo en la recámara. Pues como va cambiando constantemente, se dice que uno no tiene que hablar nunca de su novela en curso. Pero a mí me da igual, porque no me creo que eso sea un problema. Seguirá dentro del mundo del arte, porque al final es de lo que yo sé y de lo que puedo hablar mejor, pero con otro registro y en otro contexto. Quizá lo que puedo decir es que trabaja sobre el mundo de la obsolescencia, de la memoria, del archivo, de las cosas viejas que tienen memoria y cómo esas cosas llegan al presente.